gracias al Señor, tenemos también en esta mañana la oportunidad una vez más de compartir la palabra. Así que bueno, le animamos a todos que están ahí que puedan buscar sus Biblias en el libro de allí de Zacarías, en el capítulo 14, Zacarías, capítulo 4. Zacarías capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer un párrafo y luego vamos a detenernos en 2 o 3 versículos. Bendito sea Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Busque su Biblia, por ahí debe estar. Zacarías, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor. Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como si me despertara de un sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Yo respondí, lo que veo es un candelabro. Todo el de oro, con un depósito en la parte superior. Por encima del candelabro había 7 lámparas con 7 brazos para cada una de las lámparas que tiene arriba. Junto al candelero hay 2 olivos, y uno de ellos a la derecha y el otro a la izquierda. Seguí hablando y le dije al ángel que hablaba conmigo, Señor, ¿qué significa? El ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes lo que significa? Y yo le dije, no, Señor mío. Entonces él me respondió y me dijo, es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en una llanura, porque él extraerá la piedra principal entre las exclamaciones a su belleza. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa y con sus propias manos la terminará. Así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes, porque los que se burlaron de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos del Señor, los cuales recorren toda la tierra. Yo seguí hablando y le dije, y estos 2 olivos a la derecha y la izquierda del candelabro, ¿qué significan? Y volví a hablar y le dije, ¿qué significan las 2 ramas del olivo por cuyos brazos de oro se vierte el aceite como oro? Y el ángel me respondió, ¿no sabe lo que significan? Y le dije, no lo sé, mi Señor. Y me respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Esta palabra de profeta Zacarías es profunda porque está también llena de símbolos, porque ustedes saben que la palabra profética es que se mueve en diversas dimensiones. Está hablando muchas veces de un personaje, Abel, por ejemplo, al principio también habla de Josué, pero también estas personas representan en el mundo espiritual. Josué representa al sacerdocio y Zorobabel representa el gobierno del Señor, es decir, el señorío que viene a través de la tribu de Judá. Entonces, representa autoridad y representa la unción. Son los 2 ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Ustedes son reyes y sacerdotes. Entonces, esto termina involucrando y da un mensaje a la iglesia. Es algo profético sobre la iglesia. Porque en el versículo 2 dice, ¿qué ves? Yo respondí, lo que veo es un candelabro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice en los versículos 19, escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Este significado, dice, de las 7 estrellas que has visto en la mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 iglesias, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Él había visto en el versículo 12
Dice, volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi 7 candeleros de oro. Entonces, los 7 candeleros, acá dice Apocalipsis, que representan cada uno a la iglesia. Y ahora habla de la iglesia en su conjunto, el candelero. Y ahí está la presencia del Señor en medio de la iglesia, de los candeleros. Y cuando le pregunta al profeta y qué significaba, dice, yo actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Es la unción del Espíritu Santo o la presencia de Dios en medio de la iglesia. ¿Y cuál es el contexto histórico que está hablando? Está diciéndole de que iba a haber restauración para Israel, porque cuando da esta palabra, estaban ellos, entiendo que en Babilonia. Entonces dice que iban a volver y que iban a reedificar Jerusalén y el templo allí en Jerusalén. Entonces, ese es el contexto. Dios le está hablando a Zacarías sobre Josué, sobre Zorobabel, sobre la restauración, pero a su vez le está hablando a la iglesia, porque en los capítulos anteriores habla de que le iba a limpiar, que le iba a dar un sacerdocio a Josué, que le iba a dar vestiduras nuevas, y está hablando del tiempo de la salvación. Entonces, Dios habla también en Isaías que él iba a restaurar. Entonces, cuando habla muchas veces de Israel, está hablando figurativamente del Israel de Dios, que Dios va a limpiarlo, que va a restaurarlo. Entonces, allí vemos lo que muchas veces hemos explicado, el reflejo, ¿no? Como cuando vemos una foto allí sobre un lago y está un bosque y los árboles del bosque se ven reflejados en el agua. Eso se ve frecuentemente. Esto es el reflejo profético. Israel y la iglesia, Israel. Esto se vuelve con mucha frecuencia en la escritura. Cuando está hablando de Israel, muchas veces está hablando de lo que dice Pablo, somos el Israel de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, el candelabro es la iglesia. Josué y Zorobabel significan los ministerios que están en la iglesia, que son los más fuertes, ¿no es verdad? El trabajo de la iglesia, que es sacerdocio, para que ustedes reinen, dice el Señor, yo les doy la unción del Espíritu Santo que cayó allí en Pentecostés. Entonces, ese es el contexto que vamos a ver, que cuando Dios nos llama a nosotros, muchas veces nos va a llamar a restaurar las cosas desde abajo, desde el principio. Entonces, vamos a saltear en este contexto al versículo 8 y dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel, dice, Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa y con sus propias manos la terminará. Así sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes, porque los que se burlaron de los modestos comienzos se alegrarán al ver la plomada de la mano de Zorobabel. Y estos son los 7 ojos del Señor, los cuales, dice, recorren toda la tierra. Entonces vamos a ver el mensaje espiritual que tiene Zacarías para este tiempo. Es tiempo de restaurar todas las cosas. Dice que el Señor va a venir cuando sean restauradas todas las cosas. ¿Quién es el instrumento de Dios para restaurar todas las cosas? La iglesia. La iglesia. Ese es el candelero que tiene la unción del Espíritu Santo, tiene la autoridad de Cristo, tiene el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, eso es la iglesia en tiempos de restauración. Este es el tiempo donde dice que todas las cosas serán restauradas. Dios va a restaurar a través del gobierno de Dios. Dios trae, cuando Jesús viene, trae un gobierno. No puede haber reino. Dice, yo les traigo el reino. No puede haber reino si no hay un rey, es decir, gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ellos estaban allí en Babilonia, el enemigo, ¿no es verdad?, había tomado estos lugares, ¿no es verdad? Y esta tierra se había vuelto una tierra desierta. Dice versículo 7, ¿quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertida en llanura, porque él traerá la piedra principal entre exclamaciones de su belleza. Y vemos que la escritura habla que Jesús
es la piedra principal de los constructores. Entonces, Dios mismo allanará todo para la iglesia. Él derribará los montes de la idolatría, los montes de la corrupción, y él mismo instalará su gobierno. Entonces, vamos al versículo 8. Dice que el Señor vino sobre mí y me dijo: Zorobabel mismo echará los cimientos de esta casa. Y los cimientos de la casa, dice, está hablando de lo que es los fundamentos. ¿Qué pondrá los fundamentos? Y pondrá, dice, los fundamentos son los que ponen los apóstoles. Y Pablo dice, no hay otro fundamento que Cristo. Entonces vemos aquí el ministerio apostólico poniendo los fundamentos de la iglesia para restaurar la casa. La iglesia está fundada en el cimiento que es Cristo, el cual los mismos apóstoles están poniendo estos fundamentos. Porque los comienzos se alegrarán al ver la plomada en las manos de Zorobabel. Entonces, cuando vamos a comenzar a restaurar algo y lo vamos a hacer desde los cimientos, significa que vamos a comenzar en la parte más fuerte de la obra y la parte de abajo, donde hay que cavar, hay que remover las piedras. Es el trabajo duro, es el trabajo inicial, es el comienzo de algo que Dios va a hacer. Entonces, mucha gente le esquiva a esto del inicio, mucha gente le esquiva a la cuestión que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con tener ojos de fe y ver que el edificio va a ser grande cuando todavía es muy pequeño. Pero acá dice que Dios nos manda a la iglesia a restaurar las cosas cuando están en los comienzos, cuando están en los comienzos. Entonces, ¿qué es lo que hace en el Nuevo Testamento alusión a esto? Hace de que cuando el Señor Jesús habla de su reino, dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es la más pequeña semilla de las hortalizas, pero que un día será un árbol grande en cuyas ramas muchos aves vendrán a posarse. Entonces, aquí está el principio espiritual, que muchas veces las cosas grandes, la gente se incorpora en las cosas cuando son grandes, pero pocos se anotan cuando es el inicio. Entonces, dice que estos modestos comienzos, y es el principio, los duros inicios de la obra. Jesús dice que el reino de los cielos es así, el reino de los cielos es así. Entonces, nosotros queremos ser parte de algo grande, y es glorioso ser parte de algo grande cuando es pequeño, ¿no es verdad? Los otros días quiero contarles una experiencia que sea de bendición. Cuando el partido 1, que mi hija Anita con un grupo de pastores por lo pronto de 10 ciudades, fundan este partido en 10 ciudades con muchos pastores, líderes, salió en los medios informativos cristianos y no cristianos. Entonces mi hija Ana manda, mira papá, dice, hubo repercusiones en la fundación del partido. Entonces me fui a ver algunos de los artículos de los diarios no cristianos, porque los evangélicos se están preparando con un partido, así que mi perfil, página 12, Infobae, muchos tomaron esto, y uno de los estaba hablando, escuche esto, dice, porque estos evangélicos se vienen con todo y no nos hemos dado cuenta, y ellos están atrás del poder y se han estado creciendo con ese mensaje positivista. Y bueno, yo me gozaba porque los tipos nos estaban describiendo y dice, sin darnos cuenta, lo hemos dejado avanzar, decía, tremendo. Entonces, mire, hay gente que cree que el poder les pertenece. Gente que viene y nos quiere quitar el poder. Bueno, uno, se creen que tienen el poder y el poder es de Dios. Segundo, tarde o temprano los cristianos vamos a ocupar esos lugares. Es así, una cosa inevitable. Pero ellos han comenzado a advertir que los cristianos evangélicos estamos creciendo en número. Escuche esto.
tenemos un mensaje positivista, dicen ellos, y a través de este mensaje mueven a las multitudes. Fue tremendo eso. Entonces, digo yo, lo que la gente dice de nosotros. Somos muchos, estamos creciendo, tenemos un mensaje positivista. Pero, ¿qué significa en verdad tener un mensaje positivista? No es un mensaje, no es un mensaje del exitismo, sino el mensaje de la palabra es que es distinto. Porque hay un, cuando nosotros damos el mensaje de las promesas de Dios, y que la gente se aferra de las palabras de las promesas, su vida es gloriosamente transformada. Y eso nadie se puede oponer porque son experiencias personales. Yo estaba con mi matrimonio destruido, mi economía destruida, los vicios me tenían mal, estaba mal de salud. Y ahora acepté a Cristo y mi vida se transformó, mi economía, restauré la relación con mi esposa, mi salud está mejor. ¿Quién puede ir en contra de eso? Entonces, no es un mensaje exitoso como control mental. Es un mensaje exitoso porque es la palabra de Dios, Dios dando las promesas, nosotros aferrándonos a ellas y Él cumpliendo sus promesas. Porque Dios cumple sus promesas. Escuche esto. Una vez un hombre me decía, mi palabra es como un documento, me decía. Y bueno, la verdad que hay gente que se siente orgullosa de que su palabra dice es como un documento. Y bueno, uno cuando habla con personas honestas se siente en confianza porque dice, bueno, si el tipo me dijo que me va a cumplir, me va a cumplir. Pero escuche esto. A veces las personas, por más deseo de cumplir que tengan, pueden fallar en sus promesas. Porque las circunstancias cambiaron, porque tuvo un problema de salud, hubo un accidente, hubo un imprevisto. Tantas cosas pueden hacer que esa persona, con las mejores intenciones de cumplir, no pueda cumplir. Pero cuando Dios hace una promesa y alguien la cree, Dios siempre la cumple. Pase lo que pase, Dios va a cumplir sus promesas. Lo que Dios está buscando es gente que le crea. ¿Qué hacemos los pastores? Le predicamos a la gente el mensaje de Dios, no mensaje nuestro. Dice Dios que si le crees, perdona tus pecados, y les perdona. Dice Dios que si crees, Él te va a sanar, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, pero dice Dios, no nosotros. Y cuando nosotros le contamos las promesas que están a su favor, nosotros le contamos lo que Dios ha preparado para las personas. Y son las personas las que atrapan o no las promesas. Y todos aquellos que le creyeron a Dios nunca fueron avergonzados. Dios honra la fe de las personas. Nosotros transmitimos la palabra y la gente que se aferra de la palabra comienza su vida es cambiada y nadie puede decir nada al respecto. ¿Quién puede negar tu experiencia personal de transformación? Y eso fue lo que nos pasó cuando conocimos a Cristo. Entonces nosotros también sabemos de lo que es comenzar desde el principio, ¿no? Dios nos bendice y nosotros hemos visto como personas que comienzan muy desde abajo y hemos comenzado nosotros mismos desde abajo, hemos visto la gloria de Dios. Nosotros cuando tuvimos esta carga por la vida, por defender la vida desde la concepción y comenzamos a celebrar y hacer oraciones por el día del niño por nacer, ¿no es verdad? A celebrar, a marcar esto y comenzamos a marchar alrededor de la maternidad, que era un ícono, ¿no es verdad?, del niño por nacer, la maternidad. La primera vez que fuimos a dar la vuelta éramos 25 personas. La segunda fuimos como 75. Estaba lloviendo, orando por la maternidad, dimos vuelta alrededor de la maternidad. Lo glorioso fue que cuando se fue el debate por la despenalización del aborto, se hizo la marcha por la vida en esa avenida y en esa esquina donde nosotros doblábamos y dábamos la vuelta allí. Había 150,000 personas, según dicen los datos. Entonces, 20, 75, 150,000. Pero lo grandioso para testificar en la gloria sea el Señor,
Nuestra hija Anita, que era la promotora del proyecto acá de una asociación Provida, fue la que dio el discurso principal. Es decir, nosotros vimos que éramos un pequeño grupo, un grupo más grande y un grupo numeroso. Entonces vimos que qué glorioso es cuando uno comienza algo pequeño. Y acá Dios está diciendo, aunque fueron tus comienzos pequeños, Dios hará cosas grandes. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios. Lo que hemos hecho es creerle a Dios. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está queriendo transformar los ambientes. Dios está queriendo darnos una palabra para que nosotros nos apropiemos de ella, porque nuestra fe nos empodera. Nuestra confianza en Cristo nos hace seguros. Su gracia nos sostiene y caminamos en paz en medio de la tormenta. Tenemos la confianza en Dios y Dios nunca nos va a defraudar. Y el crecimiento de la iglesia es porque hemos creído a la palabra. Hemos creído a la palabra, no a un ser humano. Le hemos creído a Dios. Y una persona, cuando tiene verdaderamente un encuentro personal con Cristo por la fe, es tan tremendo el impacto en su vida que todo cambia. Amén. Todo cambia en la persona. A partir de ahí se despierta en nosotros la esperanza de que todo puede ser transformado. Cuando la iglesia surgió en ese día de Pentecostés, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, se predicó el primer mensaje invitando a que la gente se arrepienta y que crea. Y luego comenzaron a crecer los cristianos. El imperio romano se sintió amenazado. ¿Cómo? Hay otro rey. Dijeron allí el César. El único rey de acá de este imperio soy yo, dijo. Y comenzaron a perseguir a los cristianos. Entonces, la iglesia de Cristo comenzó a ser perseguida, pero cuanto más cristianos mataban, más crecía, porque la sangre de los mártires eran semillas que se multiplicaban como un reguero de pólvora. Esto es el reino de Dios. Avanza contra viento y marea. Amados, quiero decirte que estás de parte del equipo ganador. Cristo nos ha dado la victoria, pero no se sabe qué es exitismo. Yo trato de ver las cosas del mundo con los ojos espirituales. Nosotros no somos exitistas, somos exitosos. Nosotros somos los exitosos, los que cavamos el cimiento y luego podemos ver el edificio construido. No somos los que vamos atrás del éxito. Somos los verdaderos exitosos en Cristo. Mire, yo veo acontecimientos del mundo natural y trato de leerlo. Cuando el Club Atlético estaba acá en la liga, nadie le llevaba el apunte. Luego pasó a primera división, pasó a las grandes ligas y luego cuando estaba jugando en la Copa Libertadores, los estadios estaban llenos. Surgieron todos los hinchas atléticos que yo nunca sabía. Ahora por todos lados había hinchas de Atlético, pero antes nadie iba ni siquiera a la cancha. Porque son gente exitistas, están atrás del éxito. Entonces nosotros no estamos que estamos corriendo al éxito. No estamos en el evangelio por exitistas. Estamos en el evangelio porque en Cristo somos exitosos. Entonces Dios va a levantar un remanente de gente exitosa, porque Dios no nos llamó a ser cola, sino cabeza. La iglesia va a revertir las cosas. La iglesia va a cambiar los ambientes espirituales, pero prepárese ahora. No espere que la iglesia tome el gobierno. Lo vamos a tomar, sino que usted sea parte de los movimientos ahora. Vamos a promover porque necesitamos una nueva dirigencia políticamente hablando. Todo está a la izquierda, a la derecha han fracasado. Necesitamos una nueva dirigencia y estamos preparando a los líderes del futuro. Argentina necesita una nueva dirigencia. Estamos promoviendo un partido uno. En 10 provincias está y lo vamos a llenar al país porque creemos que viene una nueva dirigencia. Gente comprometida
que ama a Dios que se va a involucrar en estas cosas. Necesitamos ya dejar de creerle a aquellos que ya han dado testimonio que no son dignos de que nosotros le entreguemos nuestra confianza. Va a haber un cambio en el clima espiritual. Involúcrese en política, involúcrese, porque los lugares están reservados para los hijos de Dios. Ya basta que los impíos ocupen ese lugar para oprimir a la gente. Dice el Señor Jesús, los gobernantes de este mundo oprimen a la gente, se enseñorean de ella. Amados, Cristo ha descrito cuáles son los gobernantes. Hay gente que en este tiempo está tomando los versículos, hay que someterse a las autoridades, pero se olvidan del otro versículo donde dice que nosotros somos la verdadera autoridad. Autoridad espiritual es la autoridad de Dios. Pedro no se sometió a las autoridades porque le prohibieron predicar. Él dijo, voy a obedecer a Dios y no a los hombres. Los gobernantes de este mundo son opresores porque no conocen a Dios. No podemos esperar de los impíos. Mire, el humanismo es que ellos quieren gobernar sin Dios, sin ética, sin moral. Este es el progresismo. Nosotros tenemos que abandonar el sistema de este mundo y plantar hijos de Dios en los lugares de gobierno, tarde o temprano. Más vale que temprano sepamos que debemos involucrar los lugares de gobierno. Si usted es un educador, tiene que aspirar a ser el ministro de educación. Si usted es un abogado, tiene que aspirar a ser un juez. Si usted es un hombre de economía, tiene que pensar que va a ser un empresario. Tenemos que despojar al enemigo de los montes de gobierno y poner a la iglesia de Cristo en esos lugares. Tarde o temprano va a suceder. No sea un exitista que va atrás de lo que gobierna. Sea un exitoso. Comience a cavar los cimientos. Comience a cavar los cimientos. Porque es glorioso ser parte de algo grande cuando es pequeño. Esta es su gloria. Le estoy diciendo algo profético. Tarde o temprano estaremos en esos lugares. Pero usted dirá, yo estuve con la primera reunión. Éramos 5 allí trazando un proyecto de educación. Éramos unos cuantos que trazábamos un proyecto económico para Argentina. Argentina necesita un diseño económico del cielo que descienda sabiduría para ocupar todos los lugares. La universidad está llena de gente impía, progresista, sin moral, sin ética. Necesitamos un recambio en los ministerios, en la economía. Todo tiene que ser transformado. Todo tiene que ser transformado. No hay lugar que nosotros podamos dejarlo suelto. Todo tiene que ser transformado. Pero hoy estamos en la etapa de cavar los cimientos, de ser un pequeño grupo para que luego Dios nos respalde y podamos ver su gloria. Queremos ver su gloria. Creemos que somos parte de una nueva generación de pioneros, santos y ungidos que entienden los tiempos. Pioneros, santos, ungidos que entienden los tiempos. Esta palabra es la palabra para la iglesia de la restauración, para la iglesia que lo transforma todo, para la iglesia que está mirando lo que los otros no ven. Somos los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas vienen ya. Toma la palabra. Nosotros veremos el templo construido. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros no somos cola, somos cabeza. Tenemos un destino de gloria. Aférrate a tu destino. Aquí no hay palabra de hombre para que tú le creas. Acá hay promesas de parte de Dios. Dios nos prometió. Dios dice que nos va a sentar en nuestros lugares. ¿Sabe qué dice el Señor? Y voy a terminar aquí. Siéntate a mi diestra, le dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Todo debe ser cambiado. Entonces Jesús vendrá, pero nosotros tenemos que llevar este evangelio de la gloria del reino hasta lo último de la tierra. Este es un llamado a los pioneros. Este es un llamado a los que quieren romper las piedras y cavar los cimientos. Esto es un llamado a aquellos que ven con los ojos de la fe lo que los otros no ven y se van a abrir los ojos porque Dios ha traído unción, Dios ha traído amor y Dios ha traído poder, pero en este tiempo trae sabiduría. En este tiempo Dios trae sabiduría. Hay una unción de sabiduría sobre aquellos que lo creen. Amén. Hay una unción de sabiduría para aquellos que lo creen. Los lugares de gobierno lo vamos a usar, lo vamos a llegar a través de la sabiduría. Te van a escoger
van a escoger para que ocupe lugares de dirigencia, para que seas el director, la directora, el que ocupe el ministerio, la secretaría, la gerencia. Ese es tu destino. Tienes que aferrarte por la fe. Dios no nos llamó para ser perdedores ni cola. Dios nos llamó para ser exitosos y cabeza, para gobernar. La unción es gobierno, la unción es avance, la unción es manifestar la gloria de Dios. ¿Sabes qué? La paz que Dios nos dio es para gozarnos en medio de la tormenta. El reino de los cielos es gozo que nadie puede alterar, es paz que nadie puede quitarte y es justicia. Es justicia. Dios se va a manifestar en este tiempo. Levanta tu mano allí donde estás. Quiero orar por usted. Quiero decirte que estamos viviendo los tiempos más extraordinarios de la humanidad. La justicia correr por las calles, y cuanto más nos persigan, más seremos, más ungidos, más en número, más en unción, porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. Prepárate para ser un dirigente del último tiempo. Prepárate para ser un obrero. Dios va a usar tu vida para manifestar su gloria, para manifestar su amor, para manifestar su poder y para manifestar su sabiduría. El mundo, los gobernantes y los principados verán la gloria de Dios a través de los hijos de Dios, porque dice la Escritura que la sabiduría se evidencia por los hijos. La sabiduría se hace evidente por los hijos, y tú eres un hijo de Dios, un hijo de la sabiduría, no natural de este mundo, sabiduría divina, sabiduría sobrenatural. Hay algo sobrenatural que viene sobre los hijos de Dios. ¿Sabes sobre quiénes? Los inocentes que le creen a Él, como los niños. Yo creo que Dios hará grandes cosas. No necesito pensar cómo Dios lo hará. Yo estoy creyendo que si yo lo acepto en mi corazón, lo recibo por la fe, Dios nos usará. Levanta tu mano ahí donde están los que están llamados a diferentes áreas, ministerios, economía, salud, artes, gobierno. De ahí Dios va a hacer la obra. Padre, yo te ruego por tu remanente sabio. Yo te ruego, Señor, por los pioneros, por aquellos que están removiendo las piedras de las construcciones antiguas, que están removiendo las viejas escuelas filosóficas de gobierno, de educación, están removiendo las piedras y están allí a punto de transformarlo todos. Aquellos que están, Señor, por cavar los cimientos, les bendigo con fuerza física, anímica, espiritual. No te faltará la fe, no te faltará la unción, no te faltarán compañeros, no te faltarán recursos. Hay gente que está asignada para ayudarte, hay gente que está asignada para sostenerte el brazo derecho y el brazo izquierdo. Hay gente profeta, hay gente sacerdote, hay gente de recursos, hay hombres y mujeres que están llamados para ayudarte. Aquellos, los pioneros, no estarán solos. Dios te dará colaboradores. La gente de visión tiene colaboradores, la gente de visión tiene colaboradores. Dios bendice proyectos, Dios bendice planes. Si tú tienes proyectos del cielo, si tú tienes planes, Dios proveerá todos los recursos, porque el que llama es el que invita, el que te llama es el que paga. Él suplirá todo porque Él te llamó. Yo declaro que se levantan los pioneros. En esta mañana hay un reclutamiento de profetas, hay un reclutamiento de generales, de apóstoles, de ministros, de economistas, de gente de influencia. Hay un reclutamiento de un remanente ungido. Dios está en este momento escogiendo gente y está promoviéndole. Y digo que la fe no les faltará. La fe no les faltará. Esa es la herramienta poderosa. Si tú le crees, nunca serás defraudado. Si tú le crees, nunca serás avergonzado. Él promoverá tu vida, tu familia, y Él te honrará, porque no estamos fundados en cosas humanas. Creemos lo que Dios dice que hará. En mi nombre harán proeza. Padre, declaramos que veremos cosas
grandes, que veremos comarcas, ciudades, naciones cambiadas, y no solamente en Argentina. Este continente será transformado por el poder del evangelio. Bendecimos los 5 continentes, bendecimos las montañas, bendecimos los campos, bendecimos los ríos, bendecimos, Señor, los mares. Declaramos que esta tierra, conocimiento de Dios, veremos cosas grandes, lo veremos. En medio de un clima adverso, tú serás prosperado. En medio de tiempos difíciles, tú serás promovido. Lo declaramos, lo anunciamos y lo establecemos en el mundo espiritual. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. 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 Solo puedes esperar grandes cosas de parte de Dios. Dios no te llamó para que quedes postrado. Dios no te llamó para que quedes a mitad de camino. Él te llevará hasta que cumplas su propósito. Lo creemos y lo establecemos. En el nombre de Jesucristo, bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabanza sea Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús.